Bienvenidos a Avance Cristiano. Lo que la Biblia dice, lo que el mundo cree, como nadie lo analizamos. Ya iniciamos. Un podcast para edificación del cristiano. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más aquí a Avance Cristiano, lo que la Biblia dice, lo que el mundo cree, como nadie nosotros lo analizamos. Bueno, te quiero compartir este inicio con este contenido sobre temas cristianos y tal vez veamos algunas cosas que están pasando en la actualidad. ¿Por qué no? Analizando qué pasa en el mundo y cómo vemos los cristianos lo que ocurre en este mundo. Bien, quiero empezar hablando un poquito de lo que es el Ministerio Avance Cristiano. Mire, un ministerio que Dios me puso en mis manos con el objetivo de alcanzar personas. Es un ministerio virtual en el sentido de que hay una página y en esta página hay recursos y hay enlaces que te pueden servir para tu vida. ¿Por qué digo esto? Hace más o menos 4 años yo hago parte de la asociación evangelística Billy Graham como un consejero. Y entonces, alguna vez, hablando con uno de los líderes de la asociación, pues yo le comenté, ¿no? Que yo quería ejercitar un poco más el evangelio, el evangelismo, y que había creado, tenía una idea, y la idea era montar una página, relacionar a la Asociación Evangelística Billy Graham, los recursos, las ayudas que esta asociación nos da. Y ahí entonces puse enlaces para hacer cursos, enlaces, y usted puede entrar a avancecristiano.org, donde va a encontrar estos enlaces, y hay unos enlaces para consejería. Si usted se siente mal, si usted cree que está angustiado, pues usted entra allí, hay un consejero que se le va a asignar y pues usted puede ahí hacer como una catarsis de su problema, puede hablar de su problema, puede dar todo, pues desahogarse, como decimos nosotros aquí en Colombia, desahogarse, y pues un consejero preparado, los cuales hemos pasado por un entrenamiento, pues vamos a darle un buen consejo cristiano y le vamos a hacer un seguimiento para que usted no esté solo en esa situación. La Asociación Evangelística Billy Graham también tiene unos cursos que se llaman Yendo Más Lejos. Ahí también está el enlace y en estos cursos usted puede hacer pues varias capacitaciones. Hay unas que son completamente, bueno, todas son virtuales, todas son gratis, pero hay una donde hay un consejero o hay un discipulador o un tutor que va a estar pendiente de usted. Pero son muy fácil porque todo es por la plataforma, en el tiempo que usted requiera. El capacitador o el tutor le va a ayudar y así usted va creciendo en el evangelio. Bueno, esa es una buena noticia y yo estoy tratando de que esa página tenga más recursos, tenga más artículos, tenga más videos, tenga más, bueno, todo lo que se pueda para la edificación aquí de las personas. Bien, entonces empecemos con este nuevo avance cristiano, con esta nueva puesta en marcha que es la parte esta de videos, y vamos a ver nuestro primer avance temario. Avance temario. En este avance temario quiero tocar el tema del evangelio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una buena noticia.
Pero, ¿sabe? Yo he visto durante mi vida como cristiano, que ya tengo casi 30 años de haber llegado a la iglesia cristiana, de haber creído en el Señor Jesucristo, de que encuentra uno muchos tipos de iglesias, ¿no? Muchos tipos de iglesias. Está la iglesia católica, están los testigos de Jehová, están los mormones. Dentro de la misma iglesia evangélica hay toda clase de denominaciones. Y a veces noto que la gente como que quiere hacer creer a los otros que mi iglesia es la de Dios. No hay otra, sino la mía. Bueno, la realidad es que aquí en Colombia, ni en el mundo, existe una institución religiosa que realmente haya fundado nuestro Señor Jesucristo. No, no hay ninguna. Porque el Antiguo Testamento sí aparece el judaísmo, algo del judaísmo, pero bueno, eso fue para el pueblo de Israel, que todavía ellos pues mantienen una tradición judía. Pero el cristianismo, hablando del cristianismo, Cristo no fundó ninguna religión, ni nombró ningún líder religioso de ninguna institución. Cristo lo que formó fue a un grupo de hombres que comenzaron a compartir el mensaje, que se reunían en unas casas a orar y que eso se fue expandiendo, expandiendo. Y entonces cuando se expandió por todo el mundo, como que hubieron unos que dijeron, esto es mío, ¿sí? Y otros dijeron, esto es mío. Y entonces hoy pues hay una cantidad de mentiras y que no fue, somos nosotros porque Cristo le dio a este la puerta, las llaves de la puerta. Mire, eso es carreta, ¿sí? Eso es carreta, usted no crea en eso. Ese no es el cristianismo bíblico. Eso es cosa que alguna persona humana, un ser humano, se ingenió para crear una institución y entonces enredar a mucha gente diciendo ustedes son de aquí y los de allá no son de aquí y los de aquí somos los que somos de Dios. No, eso es mentira, ¿sí? Vámonos realmente a la palabra de Dios, al canon bíblico, de donde realmente está el cristianismo. Bueno, empecemos hablando de lo que es la palabra evangelio, ¿no? La palabra evangelio es buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Bueno, mire, dice en Juan 3:16, un texto bien conocido, que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que a morir, ¿no? En la cruz, para que todo el que crea, pues tenga vida eterna. Y ese texto tan pequeñito realmente es la conclusión o el resumen o el mejor resumen que podemos hacer de la Biblia. La Biblia lo que nos lleva es a Cristo, ¿sí? Si usted analiza por allá a Moisés, Moisés lo toma Dios, liberta al pueblo de Egipto, lo saca de Egipto, lo lleva al desierto. Bueno, ya usted sabe qué pasó allí porque ellos desobedecieron y entonces fueron 40 años caminando por el desierto y después Moisés no cruzó también porque hizo una desobediencia. Acuérdense el hecho de la roca que Moisés le pega con rabia y entonces no pudo cruzar a la tierra prometida, sino que murió y no cruzó, sino el que cruza pues son Josué y el pueblo de Israel, digamos que fue obediente, ¿no? Los que fueron obedientes cruzaron y eso representa, ese hecho representa a Cristo, ¿sí? Representa a Cristo. Por ejemplo, también el libro de Ruth, ¿sí? En el libro de Ruth, ustedes ven que Ruth se le muere el esposo, se devuelve con su suegra Noemí, vuelven a Israel y entonces allí conocen a Boz y Boz la restaura, la toma como mujer
y hace completamente una redención de ella. Bueno, vos y ese hecho también simula a Cristo. El arca de Noé. Noé hizo el arca, salvó a todos, salvó a su familia, a los suyos, del gran diluvio universal. Eso también simula a Cristo. Entonces usted está dándose cuenta que todo lo del Antiguo Testamento, todas las historias van a Cristo. O sea, hacen una simulación de lo que Cristo iba a hacer. Bien, cuando Cristo viene, para que Dios aceptara, y eso fue algo puesto en la ley de Moisés, aceptara las oraciones, perdonara el pecado, hiciera su manifestación, pues tenían que hacer un sacrificio, ¿no? Pero este sacrificio, y por eso allá en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes judíos hacían el sacrificio, también simulaban a Cristo, porque ese cordero que ellos mataban simulaba a Cristo. Bueno, cuando Cristo llega, la simulación, pues ya no hay simulación, ya hay una realidad, y es que llegó el cordero verdadero de Dios, el ser perfecto, porque Él es Dios. Entonces Dios necesitaba un sacrificio y ese sacrificio no lo podía hacer nadie, porque la misma Biblia dice de que nosotros estamos destituidos, todos los seres humanos, todos, menos Cristo, estamos destituidos de su gloria. Entonces tenía que venir un ser humano que no estuviera destituido de su gloria. Y ese único ser humano que no estuviera destituido o que no estaba destituido de su gloria se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él tenía que entregarse. ¿Sí? No fue que los romanos fueron malos, que se lo llevaron y entonces los culpables son los romanos. No. Sí, el hecho de pronto jurídico, podríamos decirlo, podríamos echarle la culpa a los fariseos de la época y a los romanos que eran los que ejecutaban. Pero mire, no fue así realmente para los ojos de Dios. Dios se entregó en la persona de Jesucristo, siendo Cristo 100% hombre, 100% Dios, y muere en la cruz como un sacrificio para que Dios acepte ese sacrificio o aceptando ese sacrificio, nosotros los que hemos creído podamos recibir por gracia el beneficio de cruzar a la tierra prometida real, que es la gloria venidera, o sea, el cielo. Entonces, todo aquel que acepta el sacrificio de Jesús, pues llega al cielo. Todo aquel que reciba a Cristo, que se despoja del mundo, que se arrepiente de sus pecados y dice: yo no voy a seguir en el mundo haciendo lo que he hecho, yo voy a seguir a Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Y entonces, por esa decisión que se da en esa persona, que por gracia, que por obra del Espíritu Santo también, pues la persona es salva. Ese es el Evangelio. Tenemos buenas noticias. Y es que el día que nos vayamos de la tierra, o el día que Cristo venga, si hemos creído en Él, si somos de Él, si le hemos seguido, si nos arrepentimos y le seguimos, pues definitivamente vamos a ir al cielo. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Pues el que no lo hace está condenado. El que no lo hace el día que muera o el día que Cristo venga, pues se va para el infierno. Y tal vez usted me podrá decir: pero tú sí eres caótico, tú sí eres cruento, malévolo tal vez. Bueno, no soy yo, es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Y por eso les invito, si usted quiere conocer más de eso, métase en avancecristiano.org, afíliese a un curso de la Asociación Evangelística Billy Graham. Y ahí hay 3 cursos ya, hay un cuarto que se está produciendo y por allí pues yo y muchos hermanos que estamos en la parte de consejería estuvimos viendo y estamos haciendo como el simulacro de ese curso. Después que lo hagamos nosotros, pues ya se va a poner al público. Entonces, vienen cosas buenas ahí también para los estudios.
Bueno, eso es el Evangelio. Realmente ese es el Evangelio y lo que yo te animo es que tú aceptes a Cristo, que tú te arrepientas. Sí, por ahí hacen oraciones en la iglesia. Bueno, yo digo que no es tan malo hacer la oración, pero lo malo es hacerla mecánicamente. O sea, que es una cosa ahí como un rezo, ¿sí? No, no la hagas como un rezo, sino con tus palabras dile, mira, Dios, yo quiero que tú seas mi Señor. Muéstrame tu verdad. Pon en mi corazón que yo me arrepienta de lo malo que yo soy, que yo pueda seguirte. Esa oración es la verdadera oración cuando tú estás compungido, ¿sí? Cuando tú estás realmente en ese dolor que te genera el tú verte como un pecador, como una persona que has hecho mal, porque todos hemos hecho mal, y entonces tú dices, hasta aquí llegó este ser que era yo, y ahora pues voy a ser un ser diferente, porque ahora voy a ser de Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la verdadera, digamos, entrega que debe hacer una persona. Pero no, que venga una oración aquí, Señor. Entonces la gente comienza a repetir como loro. Hombre, no. Trate de hacerla usted mismo, que le salga de usted, porque usted tiene una conciencia de cambio. ¿Ok? Eso es lo importante. Y si no tiene la conciencia de cambio, si tú me estás viendo, también puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero tener eso de cambio. Yo quiero sentir que yo soy un pecador y que realmente yo quiero mirarme a mí como yo realmente soy y poder arrepentirme y poder aceptarte. Pero es que si tú no te miras primeramente tú quién eres, si tú no sabes quién eres tú y quién es Dios, pues tú no te vas a arrepentir porque pues la gente que no se mira a sí mismo cree que está haciendo el bien. Y es más, se ven mejor que Dios, tal vez para ellos, ¿no? Para ellos, como ellos están viviendo, pues para ellos es mejor que Dios. Es más, hay unos que dicen que Dios no existe para ellos seguir viviendo su vida malévola porque se encantan de esa vida malévola. Entonces, el reto, el reto es que definitivamente puedas arrepentirte o pedirle a Dios ese sentimiento de que Él te permita ver lo malo que eres, sí, porque aquí todos somos malos, y poder arrepentirte y poder buscar a Cristo para que empieces una vida cristiana. Yo creo que es el primer paso, mire, no se necesita ir a una iglesia para eso todavía. Lo primero es que tú te metas con Dios, tú te intimides con Dios y le pidas eso. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en el Evangelio hace casi 30 años, yo le oraba, Señor, muéstrame tu verdad. ¿Por qué? Porque yo había visto varias denominaciones, yo era una persona que iba a una iglesia católica, pero había visto que habían otras denominaciones, ahí mismo en el barrio donde yo vivía. Y entonces yo le dije, Señor, ¿quién tiene la verdad? No sé, porque es que yo voy aquí y aquí dicen que son ellos. Y voy allá y son ellos. Y en todas partes son ellos, pero yo veo que todos son diferentes. Entonces, muéstrame la verdad. Y sabe, el camino de la verdad, Dios me lo fue mostrando y me lo fue puliendo en el tiempo. ¿Sí? Esa es otra cosa que sucede también en el cristiano. Llega uno, pero después Dios lo va puliendo hasta que uno, digamos, tiene un crecimiento. El crecimiento del cristiano ni es de estatura, ni es de ser más gordito, ni es de ser más rico en sentido económico, plata, ¿no? No, no es eso. El crecimiento del cristiano es entenderlo más a Él, ¿sí? Entender más su palabra. Es que yo pueda decir, ahora sí entiendo por qué Dios dice esto. Pero hay mucha gente que ha pasado la vida y entendió lo primero y ahí se quedaron. Y de pronto eso primero no le va a servir mucho, pienso yo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora algo interesante. Vamos a ver algo interesante. En las redes siempre hay algo interesante. Entonces, lo interesante de las redes. Preste la atención a esto. Lo interesante de las redes. Dos, tres. Bueno, para terminar, vamos a lo interesante de las redes.
Y hoy tenemos a un protagonista especial y es Hugo Aondo. Hugo Aondo es un influencer que habla de Cristo y nos trae hoy un video especial sobre cosas que los cristianos no debiéramos hacer. Aquí tienen a Hugo Aondo. Tres cosas con las que un cristiano no debería obsesionarse ni experimentar. Y la número 2 va a incomodar a mucha gente. La primera, un cristiano no debería creer en horóscopos, tarot, signos zodiacales ni esas historias. Y sí, estoy hablando de los que dicen, yo soy Aries, yo soy Piscis, los Capricornio tenemos este carácter. Tu identidad no está en una constelación, tu identidad está en Cristo. Y ahora, permítame preguntar, ¿desde cuándo un hijo de Dios necesita que unas estrellas le digan quién es o cómo comportarse? Porque Deuteronomio 18, 10 a 12 dice, porque es abominación al Señor cualquiera que hace estas cosas. Jeremías 10:2 enseña a los israelitas a no aprender el camino de las naciones ni tengan temor de las señales del cielo. Tu vida no la gobiernan los planetas, tu vida no la gobiernan las estrellas, porque esa práctica abre puertas a los demonios en tu vida. Segundo, un cristiano no debería estar obsesionado con conocer el significado de los sueños, visiones y revelaciones. Ahora, ¿puede Dios hablar por sueños? Claro que sí. Habló a José, a Daniel y a muchos hombres de Dios. Dios es soberano y puede hablar como quiera. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús nunca enseñó a sus discípulos a perseguir sueños? ¿Por qué los apóstoles nunca enseñaron a vivir obsesionados con las visiones? Porque el enfoque siempre fue otro. Hebreos 1, 1 a 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Que en 2 de Timoteo 3, 16 a 17, Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado a toda buena obra. Fíjate, no dice que los sueños te preparan para toda buena obra. No dice que las visiones te preparan para toda buena obra. Dice que la escritura, que es la palabra de Dios, sí te prepara para toda buena obra. Hay cristianos que entienden de sueños y de visiones, pero no conocen sus Biblias. Hay cristianos que saben interpretar una serpiente en un sueño, pero no saben interpretar un versículo en contexto. Y eso es un problema, porque la base de nuestra fe no son las experiencias. La base de nuestra fe es la palabra de Dios. Tercera, un cristiano no debería recibir instrucciones de ángeles, espíritus o familiares de muertos. Y si tú eres de los que sueñan constantemente con seres que han muerto o recibes visiones de espíritus o de ángeles, no lo celebres, porque no es algo de qué presumir. Lo que sí necesitas es una liberación espiritual. Hay personas que dicen, mi abuelo fallecido me habló, mi madre muerta vino a visitarme, un ser espiritual me dio instrucciones. No, señores, porque Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, la Biblia nos está diciendo que los muertos no andan regresando para dirigir la vida de los creyentes. Tu abuela que murió o tu padre que está muerto o está en el paraíso con el Señor o está en el lugar de tormento. ¿En qué momento pedirá permiso en el más allá para volver a la tierra a hablar contigo? Sobre seres espirituales o ángeles que se aparecen a ti, 2 de Corintios 11:14 dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjate bien, Satanás no siempre aparece como algo aterrador y casi nunca lo hace. Muchas veces aparece como algo que parece bueno, que parece espiritual, que parece santo. Pero es engaño. Por eso no todo lo sobrenatural viene de Dios. No toda voz viene de Dios, ni toda aparición viene de Dios. La pregunta no debería ser, ¿qué vi? La pregunta debería ser, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque Dios ya nos dejó su palabra y cualquier espíritu, visión o aparición que contradiga la escritura debe ser rechazada. Bueno, se nos acabó el tiempo. Es un tiempo interesante en este video. Recuerde que en avancecristiano.org usted va a encontrar una cantidad de recursos, pero en especial cursos y asesorías, consejería de la Asociación Evangelística Billy Graham. Mi hermano, mi amigo, no te quito más tiempo. Dios te bendiga y hasta un próximo video. Chao, chao.